que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de beber. Mira, la Biblia dice que los judíos, Jesús era judío, y los samaritanos, que también eran judíos, no se llevaban bien, porque los samaritanos decían que había que adorar en un sitio, y los samaritanos en un sitio y los judíos decían que habían que adorar en otro. Y esa diferencia de doctrina, de enseñanza, los dividía. Pero a mí me llama la atención porque dice, en el camino que tenía que pasar por Samaria, llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Mira, los judíos, cuando tenían que pasar por Samaria, en vez de ir directamente, mejor dicho, cuando tenían que ir a algún sitio de Judea o algo similar, pasar por Samaria les era el camino más corto. Pero era tal el orgullo, era tal la diferencia doctrinal, que en vez de pasar por Samaria daban la vuelta y tenían que pasar 10, 12 kilómetros más lejos para llegar a su destino, evitando así pasar por Samaria. Antes no había coches, antes no había motocicletas. 10 kilómetros o 12 kilómetros andando sería como de Huétor a Loja, y meterte esa caminata por el simple hecho de no encontrarte con unas personas que piensan diferente a ti, ya que yo era un gran problema. Pero Jesús, como solemos decir aquí, acaso hecho, aquí decimos por esta zona acasico hecho, ¿lo has escuchado? Es que ha ido a casico hecho. Pues acaso hecho o a propósito pasó por Samaria, por una aldea llamada Sicar, porque para Dios no hay casualidades. Dios tenía en su corazón el hablarle a aquella mujer samaritana y le dice: dame un poco de beber, para aquello que Jacob, un hijo de Abraham, haya plantado allí o haya hecho allí un pozo. Para ello era algo importante. Entonces ellos presumían, digamos, de ese estatus, de que Jacob había puesto allí un pozo. Y este hombre le dice, o mejor dicho, Jesús le dice: dame de beber agua. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo de comer. Y la mujer se sorprendió, y atento, ya que los judíos rechazaban todo el trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: ¿cómo usted, siendo judío y yo una mujer samaritana, por qué me pides agua? Si casi no nos hablamos, si casi nos evitamos, y encima había esa brecha del machismo, porque los hombres y las mujeres no hablaban mucho entre sí en aquella época. Imagínate un hombre soltero con una mujer solos en un sitio y pidiéndole de beber. Mira, esto podría parecer en un lenguaje vulgar como que le estaba tirando los trastos, como que era el inicio de: ¿cómo que este hombre a mí me pide de beber y encima siendo judío? La mujer se extrañó, pero mira lo que dice la Biblia. Y Jesús contestó: si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Agua viva. No es un agua de Lanjarón, no es un agua de como es fontanera, así, Fontaner, yo mira, ya no me acuerdo ni de las marcas. Y el agua de aquí de Loja es Fonnatura, ¿no? Fonnatura. Pueden ser muchos tipos de agua, pero Jesús le dijo: yo tengo un agua mucho mejor que la del pozo de Jacob. El agua que yo te doy se llama agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Agua viva. Y amado, dice: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde para coger ese agua, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar ese agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo?
¿Cómo puede usted ofrecer un agua mejor que la que me ofrece nuestro antepasado Jacob? ¿Cómo me va a dar usted un agua mejor que la de este pozo? Y mira lo que le dice Jesús. Cualquiera que beba del agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Quien ha probado el agua de vida eterna, que es un encuentro personal con Jesús, porque hay muchas personas que dicen, es que hay cristianos que se van al infierno y cristianos que no. No, mira, todo cristiano tiene un lugar preparado en el cielo con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas que van a la iglesia que no son cristianas, que es diferente. Hay muchas personas que están haciendo cosas malas y no se arrepienten y siguen yendo a los cultos. Y van al culto, pero perdona, el culto o la iglesia no salva a nadie. La iglesia es el lugar donde recibimos la palabra, es una puerta al cielo, pero quien te salva es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que le dijo, cualquiera que bebe del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero ese agua que yo te doy es una agua que salta, que brota para vida eterna. Por favor, Señor, le dijo esta mujer, dame de ese agua y así nunca más volveré a tener sed. Y Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y esta mujer le dijo, yo no tengo esposo. Y le dijo, bien has dicho, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que es tu marido ahora tampoco lo es. Y aquella mujer se sorprendió. ¿Cómo sabe este hombre que yo he tenido 5 maridos y con el que estoy no estoy ni casada? ¿Cómo sabe Jesús estas cosas? Y esta mujer pensó, este hombre es profeta. Pero al hacerle esa pregunta o esa reflexión, lo que Jesús le estaba diciendo era, mira, la sed que tú tienes la has llenado con hombres. Otros hemos llenado esa sed con drogas. Otros hemos llenado esa sed ganando dinero. Otros hemos llenado esa sed intentando tener un buen coche. Otros hemos llenado esa sed yéndonos de fiesta una y otra vez. Pero todas esas cosas vuelven a producirnos sed. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres creen que ya han encontrado a su marido ideal o el hombre cree que ha encontrado a su mujer ideal y después de un tiempo se dan cuenta que eso no es así. Los hombres creen que cuando se compran una casa van a ser felices, pero después eso no les llena. Se compran un coche, pero después de un tiempo eso no les llena. Tienen mucho dinero, pero a pesar de tener mucho dinero pasan por depresión. ¿Por qué? Porque beben de un agua terrenal, un agua de un pozo humano, que es lo que este mundo nos ofrece. Pero el que bebe del agua, de la palabra de Dios, no tendrá sed jamás, porque sabe que las cosas en este mundo son pasajeras y lo realmente importante es lo que te llena, y lo que te llena de verdad y sale fuera la depresión y sale fuera la tristeza y te llena de gozo y te llena de paz, es conocer a Jesucristo. Y te digo más, muchos de nosotros cristianos, después de haber conocido a Jesucristo, volvemos a tener sed. Volvemos a tener sed y uno se pregunta, Señor, después de 17 años sirviéndote, que te conocí, 14 predicando o 15 predicando tu palabra, ¿por qué a veces entro por ese lapsus de depresión, ese lapsus de desánimo? ¿Por qué a veces me cuesta la vida seguirte? ¿No te ha pasado nunca? A mí siendo pastor me ha pasado y me pasa. Y entonces parece una contradicción. Yo me pongo a mirar a Jesús y le digo, Jesús, vamos a ver. Tú dices en tu palabra que cualquiera que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. Y yo he bebido de este agua, pero me encuentro con necesidad. Y el Señor me hablaba esta tarde y me decía, Antonio, el que bebiere de este agua no tendrá sed jamás, pero tiene que seguir bebiendo continuamente. Porque si dejas de beber de mí, el vacío va a volver a tu vida y lo vas a intentar llenar con otras cosas, ese vacío. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego al final el vacío no se puede llenar si no lo llena el Señor Jesucristo. Todos aquí, y toda la humanidad ha sido creada para la gloria y la honra de Dios, con un plan y con un propósito. Si nosotros, en vez de vivir en el plan y en el propósito de Dios, vivimos en nuestros planes y propósitos, al final tendremos amargura, desilusión, etcétera, etcétera. El ejemplo lo tenemos en esta mujer. 5 maridos había tenido, pero ninguno de ellos le llenaba.
Y mira lo que dice la palabra del Señor. Es cierto, Jesús dice, no tengo esposo, y Jesús le dijo, es cierto, no tienes esposo porque 5 esposos has tenido, ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vive. Ciertamente dijiste la verdad. Y el Señor le dijo a la mujer, la mujer le dijo al Señor, seguro que eres profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que hay que adorar en el monte Gerizim, donde adoraron nuestro pasado? Y Jesús, mira lo que le contestó. Ciertamente, querida mujer, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia dónde se adore el Padre, si en un sitio ni en otro. Dice, es el tiempo de acercarse a Dios, de la que la salvación venga, porque se acerca el tiempo que la venida de nuestro Señor vendrá. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Mira, ¿qué importa si unos predican de una manera, si otros predican de otra? Lo importante es que tú te acerques a Dios. Eso es lo que le dijo Dios a esta mujer. Y muchos de nosotros nos hacemos hoy preguntas y decimos, bueno, si Dios es real, ¿por qué hay hambre en el África? Muchos preguntan eso. ¿No las preguntan? Yo a veces como más de lo que necesito. ¿A cuánto les pasa eso? Que comemos más de lo que necesitamos. Y a veces hasta nos sobra. Dios dice, dale pan al hambriento. ¿A cuántos le estamos dando nosotros pan que le falte de comer? El problema no es que Dios no le da comida. Es que mientras que la mitad del mundo le sobra, al otro le falta. ¿Por qué? Porque la humanidad es egoísta. ¿Por qué matan a niños pequeños? Pensamos mucho. Si Dios fuera real, la pregunta es, ¿Dios qué dice en su palabra? No matarás. Si yo mato, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios qué dice? ¿No lo hagas o yo? La tengo yo. Ay, ¿por qué Dios lo permite? Porque no somos robots. Dios nos da una libertad de poder decidir, que eso se llama libre albedrío. Entonces, que yo tenga la capacidad de hacer el mal y decidir hacer el mal no quiere decir que Dios es malo. Quiere decir que yo soy malo. Y necesito un Salvador, y necesito arrepentirme. ¿Cuántos dicen amén? Mira, acompáñame a Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10 y 12. Mira lo que dice. Demas me ha abandonado porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Mira, Demas era un hombre de Dios. Demas era un hombre que seguía en el Evangelio y que con el apóstol Pablo iba a predicar la palabra en muchos sitios. Pero ahora nos encontramos a Demas, que el apóstol Pablo dice, Demas me ha desamparado y se ha ido ¿a dónde? Al mundo. ¿Por qué se ha ido Demas al mundo? Porque ha dejado de beber de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tú y yo, si dejamos de buscar a Dios, ¿cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Si dejas de buscar la palabra, algunos se tocan la oreja, no sé qué decir, no sé qué hacer. Si dejas de beber de Jesucristo, te vas al mundo. Tenemos que empezar a beber de nuevo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El único que puede llenarte la tristeza, el único que puede sacarte de donde te encuentras es el Señor Jesucristo. Mira, lo voy a parafrasear. En Génesis 26, del 17 al 22, la Biblia nos enseña que los filisteos cegaron los pozos que Abraham había plantado o había hecho. Y llega ahora su hijo Jacob y empieza a desenterrar los pozos, a quitarle la tierra para que de nuevo esos pozos vuelva a brotar agua. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo necesitamos en esta tarde desenterrar los pozos que hay en nuestra vida. Dios, cuando nos llena y probamos de su agua, somos como un pozo de agua fresca, de agua de vida, que Dios nos llena, que Dios nos levanta, que Dios nos restaura, que tenemos fe de que Dios va a hacer maravillas. Pero después de un tiempo, por culpa del pecado, de la desilusión, del daño que nos han hecho, de muchas cosas, comenzamos a echarle de nuevo tierra a esos pozos, tierra a esos pozos. Y es tiempo, amada Iglesia de Jesucristo, de que saquemos la tierra, el barro, el lodo, las piedras,
para desatrancar el pozo y el agua pueda fluir en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Y yo pregunto, ¿realmente estás lleno o llena de Dios? ¿O estás apagado? Porque mira, dice la Biblia, no os embriagáis con vino, más bien sed, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Amén. No es una opción, porque muchos decimos, bueno, los mandamientos son, no robarás, no mentirás, no amarás a la mujer de tu prójimo, etc., etc. Esos son mandamientos. Pero cuando dice la palabra, no os embriaguéis con vino, sino sed lleno, nos está dando un mandamiento. Si no estás lleno de Dios, que estás vacío de Dios. Pero no puedes estar vacío de todo, tienes que tener algo. O estás lleno del mundo o lleno de Dios. Vacío de Dios, lleno del mundo. Lleno de Dios, vacío de este mundo. Todo en esta vida, hermano, pasará. Yo, cuando tenía 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, no pensaba como ahora. La vida son etapas, la vida va cambiando. Lo que antes deseábamos ya no lo deseábamos ahora, no lo deseamos ahora. Lo que las jóvenes desean ya no lo deseo yo. Pero al final el vacío es el mismo, porque ellos lo quieren llenar con una cosa y nosotros lo queremos llenar con otra. El único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cómo estás en esta tarde? ¿Estás lleno o estás vacío? ¿Lleno de temores? ¿Lleno de preocupaciones? ¿Lleno de tristeza? ¿Lleno de ansiedad? Los médicos a eso le llaman depresión. Si eso sigue, le llaman depresión aguda. Si eso sigue, te medican fuerte. Y así puede estar toda tu vida. Pero si te llena Jesucristo, Él cambia tu forma de pensar, Él cambia tu forma de ver, y de pronto tu vida cambia. Y de pronto tú tienes planes, tienes propósitos, tienes metas, que no es sacarte un carnet de conducir, que no es comprarte una casa, porque todo el mundo, ¿quién vive en una casa? A ver, ¿quién vive en una casa? ¿Ah? ¿Tú te crees que te van a recordar porque viviste en una casa? ¿O porque te compraste en una casa? Todo el mundo vive en una casa, todo el mundo se compra una casa. Algunos del tirón y otros están 70 años pagando una hipoteca, otros la heredan. Pero al final nadie te va a comprar por comprarte una casa. La palabra de Dios es clara, hermano. O estáis conmigo o estáis sin mí. El que no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Y la pregunta es clara. ¿Cómo está tu vida? Yo quiero reconocer que a veces, en vez de beber del agua de vida eterna, bebo Coca-Cola. Que está muy buena la Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? Que después de un rato, ¿qué pasa? La boca está pastosa, tienes ese dulzor y después de haberte bebido 2 litros de Coca-Cola, sigues teniendo sed. ¿No te ha pasado? Sí. Eso es lo que pasa, hermano. Después de tener muchas cosas, el último iPhone, ¿no? Como ahora está el 16, creo, ¿no? 16 Pro o hay ese, ¿no? El 17 no está todavía. El iPhone 16, la última ropa, la última casa, que todo eso está bien. Si lo puedes tener con el sudor de tu frente, amén. Pero no persigas eso. Porque después del iPhone 16 vendrá el 17. Y después el 18. Y después de la casa te hartarás de esa casa y quedará otra más grande. Y si esa casa es muy bonita y no tiene piscina en verano, dirás, ¿para qué he comprado esta casa? Y el coche, ay, qué bonito, es nuevo, y luego cuando tengas que pagar todos los meses, el día no sé cuánto, 300 euros, dices, ¿y para qué habré comprado el coche? ¿Por qué? Porque nada llena, el ojo no se sacia. Pero se puede ser feliz con poco. ¿Cuántos dicen amén? Cierra ahí tus ojos donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la vida de los que aquí están en esta tarde, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas tocar nuestras vidas, tocar sus vidas y hacerles ver y entender que separados de ti nada podemos hacer, Dios mío. Sin ti estamos perdidos y sin esperanza, Señor. Esta mujer samaritana había probado todo, había probado maridos, habían probado muchas cosas, pero nada de eso les saciaba. Solo Jesucristo nos puede saciar. Señor, yo te pido perdón por mi propia vida, por cuántas veces yo he puesto mi mirada y mi corazón en cosas vanas y en cosas
efímeras. Por cuántas veces, Señor, yo he puesto mi mirada en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en objetos terrenales, y he desviado mi mirada de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos reconduzcas, Señor. Hay un refrán, Padre, que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, Señor. Y a veces por querer tener mucho o tenerlo todo nos equivocamos, Señor. Metemos la pata y pensamos, nos sentimos hasta tristes por no haber pensado bien, Dios mío. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a preguntarte a ti primero antes de hacer algo. Señor, ayúdanos a si lo que vamos a hacer o decir está conforme a tu palabra, Señor. Porque si no está conforme a tu palabra, Señor, no vale la pena, Dios mío. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a beber del agua de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a apagar esto porque estamos grabando. Luego cortaré un poquito.